045. Todo timón a estribor. Estribor 050. Favor 045. Favor 045. Esta atención se recomienda a toda la tripulación y pasaje trincar lo mejor posible toda la carga, habida cuenta que el meteorológico indicaría que puede ser que el buque role en su tránsito por el mar de Bellingshausen. Continuar. Lleve la posición en el radar ahí atrás con la carta argentina, que es más precisa. 058. Recibido. Babor 050. Sonda 60 metros. Recibido. Una milla, un doble. Es increíble cómo se retrajo ese glaciar en 20 años. Estribor 303. 303 ya. Tiene un enlace con proa y con popa y con salva. Recibido, mantener todo timón a estribor. Babor adelante muy despacio. Babor adelante media. Babor 315. Favor 315. 7 cables. 60 metros. Para máquinas. Máquinas paradas, comandante. Máquinas paradas, director del punto.
temperatura exterior, está alargado y tenemos 6 grados bajo cero, casi 7. Un poco la historia de la base comienza ya por el año 1903, ante una navegación casualmente del Scotia, donde la gente que se había perdido en el mar y había quedado presa por los hielos, desciende y camina hasta esta zona del Istmo, donde ven de que era propicia como para poder construir un refugio y poder pasar el invierno hasta que se vuelva a descongelar la zona de hielos y quede liberada la embarcación. Estamos para el apoyo de la parte de la ciencia, la parte sismológica, la parte de las investigaciones meteorológicas, la parte de la investigación de los animales, los recuentos de los animales con la Dirección Nacional del Antártico, un grupo de guardaparques nos acompaña y bueno, nosotros estamos más precisamente para mantener logísticamente los servicios para esta ciencia. Aquí en la Antártida todo es impredecible, estamos ubicados en la base dentro de un istmo que es un pedazo de tierra de 220 metros que va de bahía a bahía, desde la bahía Uruguay hasta la bahía Scotia. Cuando soplan vientos del norte, por ahí se genera un viento cálido que lleva la temperatura a unos 2 grados, por ejemplo ahora en verano, pero cuando empieza a soplar el viento del sur nos lleva a veces hasta 16, 18 grados bajo cero de sensación térmica durante el verano. Acá desde el mes de octubre hasta marzo, principalmente donde viene toda la fauna a nidificar, a procrear, y se realizan todo trabajo de monitoreo y un protocolo de muestreo de las distintas especies. También hacemos trabajos de colocar anillos para conocer la longevidad de las especies y la distribución geográfica que realizan en el territorio o el desplazamiento. Se van a otra parte de la península o a otros continentes donde van. En el caso de petreles gigantes que tienen grandes distancias de desplazamiento. En este lugar nosotros estamos, hemos registrado en esta temporada el pico de 7.550 lobos y 180 elefantes. Alrededor de la isla hay alrededor de unos 40.000 lobos marinos estimativamente, para que se tenga una idea de la cantidad de ejemplares que vienen a descansar en estos espacios. Señor Teniente Acosta, comandante del rompehielos, los saluda. Seguramente el comandante ya le habrá expresado en el día de ayer y tal vez haga algún comentario el día de hoy. Bueno, comienza su momento, como dijo el segundo comandante. La tradición de 104 años está en sus manos. Conserve toda su gente, mejore las instalaciones y nos esperamos, Dios mediante, con la primera entrada de la campaña antártica 2007-2008. Que tengan unas felices Pascuas, feliz Navidad. Y ahí seguramente estaremos reunidos. Un fuerte abrazo, reúno a toda la tripulación en un Viva la Patria y recuerden que el éxito en este tipo de tareas consiste en adaptarse con buen ánimo a todo tipo de situación cambiante. Ante todo, tolerancia, paciencia y rapidez. Un fuerte abrazo, lo escucho por última vez y luego hacemos sonar las sirenas de despedida. Cambio. Nos queda un año para emprender y para terminar con la dotación con gusto lo que hemos decidido emprender. Muchísimas gracias.
Yo también reúno en nombre de toda mi dotación completa, los 16 hombres que nos quedamos hoy aquí con la bandera en el corazón para despedirlos y será, si Dios quiere, hasta la próxima entrada, Carlos. Durante la década del 40, la problemática que se va generando es fundamentalmente el final de la Segunda Guerra Mundial y los coletazos de una pseudo presencia alemana o la presunción por parte del Imperio Británico de que existía en la Antártida o que la Antártida podía llegar a utilizarse como un refugio para naves alemanas. Esto es lo que va a motivar ciertos movimientos británicos en la región. Este avance británico y este nuevo redefinición de su pretensión de derechos que surgen de la usurpación ilegal de las Islas Malvinas hace que ellos vayan estableciendo bases bajo la perspectiva de efectuar un mayor control en la región. Hasta ese momento la República Argentina anualmente mandaba buques de la Armada Nacional para efectuar el relevo de la base Orcadas, que desde 1904 estaba en funcionamiento, y anualmente se producía el relevo de las dotaciones. Fue al comienzo de los 40, con las campañas del 1 de mayo, con el capitán Odera y el capitán Arriague, que empieza el intercambio más, no digo violento, pero sí mucho más fluido anualmente de la protesta por la presencia británica. Y los británicos dicen en sus cartas de protesta que ven con sorpresa la presencia argentina, nosotros decimos que es territorio nacional. Todo esto nos va llevando a que el conflicto cada vez se ponía más agudo. Y es así como a partir de la temporada 47-48 se firma un acuerdo tripartito entre Argentina, Chile y el Reino Unido, no enviar buques de guerra ni efectuar maniobras navales en el área antártica. A este acuerdo, como aval, se va a sumar anualmente Estados Unidos. Prestar atención, la tripulación, base San Martín, distante 380 millas náuticas. Continuar. El buque se encuentra cruzando por el Círculo Polar Antártico con rumbo a sur en latitud 66 grados 33 minutos sur. Magiaterra, lleve la posición en el radar ahí atrás con la carta argentina que es más precisa. En media milla voy a parar máquinas. Así que señor comandante. Bien, listo, lo llamo ahí. En secuencia normal parar máquinas. Y que máquinas saque de los 3 motores y quedemos con uno a barra. 10 grados a babor del buque. ¿La ve? Punto parece un bote, pero es una roca que aflora. El teniente Helsi, que va a estar a cargo de las tareas de buceo, quiero que me venga a ver antes de irse. Pasamos a cubrir rol de embarcación. Sí. Avisen por difusor. Prestar atención, rol de embarcaciones menores. Repito, cubrir rol de embarcaciones menores. Quiero que bajen Corvette Uruguay, que tiene GPS de sonda. Me paso 64 grados, 48.2. Distancia, una milla por cada deseo. Voy por una posición.
estamos en el medio de un cuadrilátero, pero todo bajo control. Prestad atención, el buque acaba de ingresar a la Bahía Margarita para reabastecer la base San Martín y efectuar relevo de la dotación saliente. Los 5 puntos que Pujato va a plantear a Perón son producto de la muy escasa o casi nula participación de otros representantes de otras fuerzas militares argentinas, como es el Ejército, que si bien esporádicamente participaban en alguna campaña de verano a bordo de los buques, el Ejército como institución no tenía una presencia. Entonces Pujato va a fundamentar sus 5 puntos de la propuesta al general Perón en, primero, el establecimiento de una base al sur del Círculo Polar Antártico, que va a ser la futura base San Martín, que durante muchísimos años fue la única base permanente ubicada en esta latitud. Después, la fundación de una base en el extremo norte de la península antártica, que va a ser posteriormente la base Esperanza, la creación de un instituto que se dedicara a investigación y que llevara a cabo toda la actividad científica que la Argentina desarrollaría. Después de la creación del instituto, el establecimiento de una base en el fondo del Mar de Weddell, o sea, cumplir una triangulación de los puntos extremos del reclamo argentino que sirviera como punto de apoyo para llegar al Polo Sur. Pujato analiza el tema de la Antártida encontrándose en Comodoro Rivadavia y piensa de que el país, lo que había logrado hasta ese momento, no era suficiente como para pretender la soberanía sobre el sector que reclamaba. Piensa de que había que conocer toda la parte continental. Y la parte continental era justamente lo que la Argentina hasta ese momento no había explorado. Y es como todas las cosas nuevas siempre tienen resistencia. Y Pujato sufrió bastante resistencia, pero era un hombre muy curtido, muy tenaz, muy porfiado. O hizo todo lo que se propuso, ¿no es cierto? Para él no había obstáculos. La Argentina había explorado las costas, el mar, las islas, pero no así la parte continental. Y la parte continental requería personal entrenado, que supiese esquiar por lo menos, que supiese escalar también, gente práctica en montaña. Pero venía de una formación andinista. Soy originario de Mendoza y había para entonces subido una cantidad muy grande de cerros, entre ellos 2 veces el Aconcagua, 2 veces el Tupungato. Bueno, eso me dio a mí incluso motivación para pensar en algo más. Cuando vine a Buenos Aires como alumno de la Escuela Superior de Informaciones, yo me alojaba en este lugar donde estoy ahora. Aquí también se alojaba el entonces coronel Pujato. Y ahí almorzábamos todos los días
el coronel Pujato, creo que estaba haciendo el curso de coroneles y era un hombre intocable, altamente respetado. Él almorzaba en su mesa y no había nadie que pudiera compartirla. Era una mesa chica y nadie se le acercaba tampoco. Se lo llamaba el loco Pujato. Pero él estaba preparando la expedición, una expedición para ir a la Antártida, y la expedición prácticamente estaba en un punto muerto. Un buen día tomé coraje y me acerqué a la mesa del coronel que estaba almorzando, me presenté y le dije que quería hablar con él, y él me dijo, siéntese. ¡Ajá! Primera gran sorpresa. Nada menos que Pujato, invitándome a cenar, a sentarme en su mesa. Bueno, me senté y me dijo, explíquese. Y bueno, yo le dije a él mi deseo de formar parte de esa expedición, que yo sabía que en estos momentos no prosperaba, pero que creía que podíamos sacarla adelante. Él se mostró entusiasmado. Desde ese momento en adelante formamos prácticamente un dúo que tiraba en la misma dirección. Por supuesto, él tiraba y yo seguía. Así se inició algo que culminó en el viaje a la Antártida. Pero hubieron muchos problemas, muchos problemas. En el momento que la expedición para fundar la base San Martín requería un buque, la Armada se lo negó. Pujato presentó una propuesta de varios puntos y la Marina contestó que no había bodega. No había bodega para llevar la expedición. Consecuentemente, la expedición no podía salir ese año. Ante la negativa, el presidente le aconsejó a Pujato posponer eso para la próxima temporada y la Marina lo llevaría a él para conocer la Antártida y ver qué se podía hacer y dónde. Pujato supo positivamente que eso significaba el final de todo el proyecto. Le pedí a Pujato la autorización correspondiente para buscar entre las empresas marítimas que tenían sus oficinas en Buenos Aires, alguna que pudiera proporcionarnos un barco que nos llevara a la Antártida. Pujato me dio su autorización. Me acuerdo que con entonces mi novia, Mabel, tomamos la guía de teléfono y empezamos a escribir direcciones de compañías navieras. Casi todas estaban ubicadas en la Avenida de Mayo. Me acuerdo también que yo tenía un traje azul bastante abrigado para la temporada y salimos así con una especie de desesperación a buscar alguna compañía que pudiera llevarnos. Pero así íbamos, prácticamente corriendo, porque tampoco teníamos auto a disposición y un taxi tampoco. Y yo transpiraba mares, pero íbamos, seguíamos. Entrábamos a una compañía, en alguna prácticamente se rieron en nuestra cara cuando decían, estamos buscando un barco para que nos lleve a la Antártida. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Adiós, otra. Y así. Pasamos varias. Llegamos a una que quedaba al final de la Avenida de Mayo. Precisamente a Motet le tocó un rol importante en buscar la conformidad de los doctores Pérez Compán para que alguno de los barcos de su compañía pudiera ser el carguero que llevara nuestra expedición. Me dijo, capitán, sus problemas se han terminado. Nosotros los vamos a llevar. Porque yo también le dije, no sé cómo le vamos a pagar esto. Y ellos me dijeron, lo vamos a llevar y no le vamos a cobrar. Yo no lo podía creer. Eso era un milagro. Eso era un milagro. Después de todo, a último momento era un milagro. No solamente le solicita su colaboración, sino que le solicita un capitán que se avenga a esta aventura de fundar esta base. Inmediatamente Carlos y Alberto Pérez Compán le contestan que el único era el capitán Farrell. Pujato se pone en comunicación con mi padre. Mi padre no tuvo ningún pero. Él estaba convencido.
Le pidió una semana de tiempo para, digamos, discutirlo con mi madre, que cuando se enteró estuvo una semana peleada con él. Era una carrera contra el tiempo. Faltaba menos de un mes para la fecha que no podía posponerse. Pero él toma el Santa Micaela, lo manda a dique seco, le hace un refuerzo, apenas un refuerzo en proa, para poder, diríamos, empujar hielo, no abrirlo. A mí me correspondió, por supuesto, como segundo, leer la orden de partida. Recordaba que cuando la señora del presidente vino y nos saludó a todos y me dio la mano a mí, me miró y me dijo, buena suerte, muchacho. Que primero que pensé, perdón, con todo respeto, qué linda que sos. Y me decís, muchacho, que somos más o menos de la misma edad. Bueno, pero de todos modos, ella era la señora del presidente y así nos despedimos. Nunca me olvidé de eso. La cuestión es que era una cáscara de nuez para lo que es realmente los mares del sur. No hablemos ya de lo que es la Antártida, sino de los mares del sur. Zarpa el Santa Micaela. A su bordo van hacia el lejano sur esforzados hijos de esta nueva Argentina, capaces de cuanto sacrificio exige el engrandecimiento de la patria. Y la cuestión es que encaran el viaje. El día de la partida, acá en el puerto de Buenos Aires, el general Perón, teniéndome en brazos, la mira a mi madre y le dice, realmente su marido es un valiente, pero esto es una locura y no creo que vuelvan. No con este barco. Cuando están viajando hacia la Antártida, se encuentran con una gran tormenta que despega 2 mamparos y empiezan a embolsar agua dentro del barco y tratan de sellar la junta que se abrió con cemento rápido. La carga que va encubierta está asegurada, pero para el Drake no hay seguro. Íbamos navegando y yo fui a la bodega a ver las cargas y demás. Y vi que el barco en el medio hacía una especie de movimiento. Y yo pensé, pero qué extraordinario estos ingenieros navales, qué bien han planeado todo. No, cuidado. Ese barco había sido medio quebrado en el medio y reparado. Ese que se movía era precisamente la parte lesionada del barco. Decíamos, en cualquier instante se parte el barco. Entonces mi padre lo llama al general Pujato, en aquel entonces coronel, y le dice, mire, coronel, el barco se hunde y mis hombres y yo nos hundimos con él. Y Pujato le dice, no se confunda, el barco se hunde, sus hombres, los míos y nosotros dos nos hundimos con él. Debo aclarar que tuvimos un gran capitán, Santiago Farrell, capitán de ultramar, que hizo honor a la expedición. Y en el medio de una tormenta tremenda, mi padre decide dar vuelta del barco, encarar hacia Buenos Aires nuevamente, lo que mucha gente festejó en Buenos Aires, diciendo que se habían acobardado. Parece ser que no fue así. Esto les permitió que el cemento fragúe. Un hombre que conocía los mares del mundo y aún no conociendo la Antártida, nos llevó con toda felicidad. Nadie fondeó donde mi padre fondeó, casi a 200 metros de la costa, al borde de la costa, lo que permitió el desembarco de los materiales para la construcción de las viviendas, la colocación de las antenas y demás. En la descarga, yo, al pretender subir al Santa Micaela de la lancha, con un bichero, que es el palo que utilizan los marinos para tratar de que no choque contra el casco, recibí un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento. Y a raíz de este accidente, Pujato me dijo, yo creo conveniente que usted regrese
porque yo lo necesito para que organice la comisión de relevo. La base General San Martín queda inaugurada el 21 de marzo de 1951. Bahía Margarita adquiere calor de vida. Flanqueada de islas, transitada de majestuosos témpanos, ha sido escenario de la ambiciosa empresa. Y el 17 de abril, el Poder Ejecutivo crea el Instituto Antártico Argentino, estando ya Pujato en la base. Como ejemplo lo pone Perón para futuras generaciones y por eso le da el nombre de Coronel Hernán Pujato al Instituto Antártico que crea en ese momento. El Instituto Antártico Argentino despliega toda una amplia gama de disciplinas de estudio y de investigación en Antártida. Una de ellas es el estudio referente a las perturbaciones en alta atmósfera, así se llama nuestro departamento, Departamento de Alta Atmósfera. Base San Martín es una base de una latitud intermedia, pero más bien al sur dentro de lo que es todo nuestro continente antártico. Y también es afectado entonces por todas las perturbaciones provocadas por la energía solar entrando por las líneas de campo magnéticas. Las investigaciones de ionósfera, de campo magnético, de la opacidad de las capas ionosféricas, sea estudiada ampliamente por toda una gama de instrumentos científicos. Y otra disciplina muy importante que se incorporó a nuestros estudios en esta base desde hace 3 años es el seguimiento del adelgazamiento de la capa de ozono. Todos los años en esta base invernan 2 profesionales científico-técnicos que son quienes operan el instrumental destinado al registro de esas perturbaciones. ¿Sí? Ok. Este es seguro, no tengan problema, que es el puente de 3 hilos, es seguro. No miren hacia abajo solamente, por las dudas, para aquellos que tengan vértigo.
después es 4 millas, 6 cables al derecho. Vamos a apurarte, buque. Vamos a caer por estribor, por babor, con todo timón hasta el rumbo 170 aproximadamente. El Irizar es un símbolo heredero de glorias del pasado y forjador de sus propias glorias. O sea, los buques no son sino los que los tripulantes hacen de ellos. Pero el buque a la larga es un metal inanimado, es solamente acero, hierro, bronce, cristal, madera. Cuando uno no tiene visibilidad, en lo único que confía, en su ojo artificial, es el radar que nos representa según diferentes coloraciones en las manchitas los obstáculos que tenemos por arriba de la superficie del mar. Cuando no tenemos visibilidad, nos vamos abriendo paso muy lentamente, esquivando no la mayoría, sino todas las manchitas. Cada una de esas manchitas que parece una peca en la pantalla azul del radar es muy dura para lo que es el casco del buque, a pesar de que es uno de los buques más duros de todo el mundo este. Pero claro, cuando es de día, en lugares donde uno en el radar ve que es imposible pasar, de día uno se da cuenta que en realidad con mucha habilidad de maniobra, manejando los motores, dándole órdenes precisas al timonel, teniendo en cuenta la componente de la corriente y la componente del viento, uno puede abrirse paso entre manchas que de otra forma parecerían que es un bloque compacto. Por eso les digo, en el radar se ve todo mejor y peor. Que es nuestro tema durante el año, cuando estuvimos detenidos con un hielo muy complicado frente a la base Belgrano 2, la colocamos, al poquito tiempo empezó a mejorar nuestra situación y cuando salimos nuevamente a aguas libres la volvimos a colocar y cada vez que despertamos a la tripulación a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, en horarios que no son comunes, ponemos este tema que es sinónimo de haber salido del campo de hielo en el que estábamos detenidos. Rock nacional. Cayendo del cielo, con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Montañas
Cuando Pujato viene, al poco tiempo lo invita a Perón a una cena a su casa para que le comentara toda la actividad. Y dice, vamos a estar nada más que Evita, yo y usted, Pujato. Dice, venga, que conversamos un poco en privado, tranquilos. Y Pujato le dice, mire, general, dice, mi general, no se vaya a ofender, pero yo preferiría dar una conferencia ante todo su gabinete y ante el pueblo en algún lugar que usted disponga. Y así fue. Organizó una ceremonia muy especial en el Teatro Enrique Santos Discépolo, en la cual Pujato iba a ser ante los miembros del Gabinete Nacional y autoridades y demás, y público, un informe sobre la estadía en la Antártida. Y en ese acto, el presidente Perón nos iba a sorprender entregándonos la medalla peronista, que, valga decir, en aquel entonces era el reconocimiento más elevado que podía presentar el gobierno. Hemos querido, en esta sencilla ceremonia, escuchar la palabra del jefe de la expedición científica a la Antártida, señor general de brigada, don Hernán Pujato, quien son voluntarios argentinos que, como en todas las etapas y épocas de nuestra historia, han surgido cuando ha sido necesario enfrentar una empresa con abnegación y con sacrificio. Es por eso que en este acto yo deseo entregar a esa expedición el reconocimiento del pueblo argentino, colocando sobre su pecho la medalla peronista de primera clase. Ahí Pujato esbozó lo que sería la continuación de la campaña antártica, la necesidad del rompehielos, la creación de caseríos ocupados por familias y niños, de nacimientos de antárticos ahí, en la Antártida mismo. Y él expresaba claramente que eso era posible. La Armada Argentina recibe nuevos elementos para su esforzada tarea de reafirmar la soberanía nacional en tierras y mares de la Antártida. El buque rompehielos General San Martín, ya incorporado a la Fuerza Naval Antártica, constituye un aporte de gran importancia. El Irizar, en cierta forma, es heredero de las tradiciones antárticas argentinas, de los buques que lo precedieron, la Corbeta Uruguay, el General San Martín, el Buen Suceso, el Bahía Aguirre, el 1 de Mayo y un sinnúmero de buques que tuvimos en forma silenciosa prestando servicios al país donde teníamos intereses en estas latitudes. Donde otros buques, por falta de experiencia de sus tripulaciones o conocimientos del medio, probablemente hubieran suspendido las actividades, nosotros las mantuvimos, con hielos que parecen tomar vida propia cuando se desplazan según la corriente, cuando se desplazan según el viento, cuando se desplazan por la combinación de los dos, en días que a veces son de día, pero a veces son completamente de noche y uno tiene que seguir trabajando para poder cumplir todo el itinerario logístico y poder replegar a la gente que muchas veces vive en condiciones muy precarias para llevar adelante su ciencia. Bueno, este es un buque que navega en su campaña antártica de verano del orden de 17.000 a 18.000 millas, prácticamente unos 35.000 kilómetros, en un ambiente que es hostil. Uno no puede evitar la mayoría de los témpanos o tempanitos, tiene que evitar todos los témpanos y todos los tempanitos. Uno no puede volver a Buenos Aires habiendo cumplido con el reabastecimiento de la mayoría de las bases antárticas. Uno tiene que haber reabastecido a todas las bases antárticas.
Iguálelas despacio las máquinas, 5 nudos. Lo vamos a acordar sin problema. 4,7, señor comandante. Igualmente, déjelos así. Iguálelas. Proa al sur, el rompehielos General San Martín, rumbo a las tierras polares donde tratará de llegar venciendo la barrera de hielos del Mar de Weddell. La Argentina llega al borde meridional del Mar de Weddell después de 130 años que lo habían intentado los más famosos exploradores antárticos del mundo. La Argentina fue el primer país que llega al Mar de Weddell y llega el 1 de enero del año 55, cuando ya teníamos en ese momento el rompehielos General San Martín. En esa ocasión iba al bordo del rompehielos la expedición polar argentina que la mandaba el general Pujato. Pero mientras tanto, instalado en Belgrano, el general hace reconocimientos, manda patrullas y va él casi siempre al frente de las patrullas, primero en esquíes, luego en trineos de perro, después en vehículos y termina haciendo patrullas aéreas con 2 aviones. Primero, el primer año, él estuvo 2 años ahí, 2 años y 4 meses. El primer año recorre con un solo avión, cuando llega el otro avión a fin de año, con 2 aviones. Y hacen las primeras penetraciones al sur. En esa zona no había habido nunca nadie, era una zona desconocida para la humanidad, una zona que el hombre no había habitado ni había pisado jamás. En sus penetraciones hacia el sur, en dirección al Polo Sur, descubrió los únicos descubrimientos argentinos y esos descubrimientos son el equivalente a 525 veces la superficie de la capital federal, por ejemplo. Son 105.000 kilómetros cuadrados que descubrió el general Pujato y les puso nombres argentinos y en el lugar de cada descubrimiento se colocaba lo que se llamaba testimonio de soberanía firmado por el presidente de la República en ejercicio en aquel entonces. Felizmente, este último tiempo cada vez se va acreditando más que estos son descubrimientos argentinos. En Estados Unidos y en Inglaterra ha habido autores y existen cartografías donde de alguna manera reflejan los nombres argentinos con los nombres que le puso Pujato. Un proyecto de interés nacional con un objetivo muy claro, donde las banderías de cualquier color estaban de lado. Y en la figura de Pujato se ve plenamente cómo el desencuentro de los argentinos frente al interés nacional es muy grande y en su figura se pone de manifiesto. O sea, se aprovecha que Pujato está en la Antártida cuando ha fundado la base Belgrano y vemos cómo en ese momento viene la Revolución Libertadora y da por tierra todo el proyecto nacional, todo producto del enfrentamiento entre ejército y armada. O sea, no hubo otro problema que no fuera ese enfrentamiento. Que cuando Pujato era jefe de la base de Belgrano, a su vez era presidente del Instituto Antártico Argentino. Él estaba en la Antártida. Él sacan un decreto, no lo exoneran, sino que le ponen un reemplazante. Él no se entera de eso, se enteró mucho después, cuando se enteró pidió el retiro. Pero él seguía mandando todo tipo de reportes, todo tipo de mensajes radioeléctricos en base a sus actividades y en sus descubrimientos. Lamentablemente, esos papeles de Pujato se tiraron, se cajonearon, no se dieron a conocer al país y lamentable es que no se difundió este tipo de actividad de él ni los descubrimientos argentinos. Después de mucho tiempo fueron desenterrados, pero ya un poco tardíamente. Ni él ni yo, ni ninguno de los que fuimos parte de la expedición, teníamos color político, como le vuelvo a decir. Fuimos, volvimos, cumplimos con lo que debíamos hacer, nada pedimos, nada nos dieron. Sin embargo, Pujato, a su regreso, fue tratado indiferentemente, que fue una ofensa para él. Se le acusó a Pujato que él había sido condecorado por Perón al regreso de la campaña de tener la medalla al mérito justicialista de primera clase y el almirante Rojas, que fue uno de
de los más importantes cabezas del golpe del 55, él también había sido condecorado con igual medalla por el hecho de que había sido edecán naval de Perón. Me quedé con el dolor de algo que se tronchaba y al que yo todavía creía que podía darle mucho. Tenía una experiencia y esa experiencia se perdió. Y fui a dar a un país que me acogió con los brazos abiertos lo que yo debía darle al mío, pero no se lo pude dar. Horizonte descenso. 1 y 2 conectadas, freno de rotor, muy bien. Frenos, arneses, muy bien, vamos con enlace. ¿Piloto mecánico? Sí, señor. Ok, normales, 55-60% de torque ahora, se queda en los límites de 100% de NR. Recibido bajo ancho. Inspección crucero verificada sin novedad, señor. ¿Cómo la ponés? ¿La ponés así detrás al revés? ¿Y vos la ponés? No, yo creo que así, pues no va a costar mucho sino con la llave de adentro. Es más fácil sujetar. ¿De la banderita? Sí. Ahora falta poner la banderita y la torque de aquel lado. Cuando plantea el establecimiento de una base en el norte de la península, que será la base Esperanza, él lo piensa como un lugar donde se instalen familias, porque al ser muy al norte el clima era más benigno que cerca del polo. También habla él sobre las posibilidades que esto podía tener para el turismo y demás. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, chicos, bienvenidos acá a esta escuela que está tan lejos. Yo en tercero. Bueno, ustedes saben cómo me llamo. Karina. ¿Es que a veces extrañamos un poquito la casa o no? Desde Base Esperanza, en el sector antártico argentino, LRA 36
Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en la frecuencia de 15.476 kHz AM para el continente blanco y resto del mundo. Muy buenas tardes, es la hora 15 y a partir de hoy los acompañaremos de lunes a viernes de 15 a 18 horas durante este año 2007, brindándoles muy buena música, la mejor información, para que sus tardes sean más placenteras. En este nuestro programa, Las Voces del Continente Blanco. En nuestro país es la hora 15, 5 minutos. La temperatura en Base Esperanza, sector antártico argentino, es de 0 grados. La sensación térmica, 10 grados bajo cero. La humedad es del 100%. La presión, 575 decimales 8 hectopascales. El cielo, totalmente cubierto. La visibilidad es de 2.000 metros reducida por nieve. Enganchara de arriba y yo te la sugiero. ¿Será que me lo voy a hacer contigo? Yo creo que... Sí, ahí va. En la pala cuando se tire no le pega el... Esto es una adaptación de un equipo que nosotros tenemos ya como de serie nuestro, que es de 4,5 kilos, específicamente para protección catódica o bombeo de agua, al clima antártico. Entonces tiene una serie de cosas para ver, como por ejemplo evitar que se pegue el hielo. Y bueno, ahí se estuvo investigando en pinturas especiales para que no se pegue el hielo, se protegió aparte el generador, se puso un sistema que en caso de vientos muy intensos pliega la cola y saca el molino de servicio. Y todo eso se maneja a través de un tablero con un pequeño microprocesador y una serie de plaquetas de control. Es decir, esto es una experiencia que se está haciendo en conjunto con el ejército para ver que la tecnología esta funcione bien en este clima. Tratar de no impactar más el medio ambiente de lo que hemos hecho, ¿no? Si estás en una energía renovable cuyo impacto generalmente es visual, pero en lugares tan grandes como estos es un impacto prácticamente despreciable frente al bien que hacemos al no generar emisiones de gases. Y cuando estamos probando tecnología, el objetivo de esta primera etapa es probar tecnología, básicamente. Y después escalarlo a equipos más grandes teniendo este desarrollo como base.
tema de la basura acá es re importante. Yo tengo que tirar algo, primero tengo que pensar y ver dónde voy a tirar esa basura. Clasificar. Ay, qué frío que hace, papá, me ayuda. No sé cómo. Bueno, cierre. Cuando lleguemos al punto vamos a girar el buque y ponerlo a prueba al viento, que es del 12-0. Así tenemos el buque ya orientado para la salida, en caso de un problema. Estribor adelante despacio, señor comandante. Hoy el arma de la negociación es el nivel de la investigación científica. Tenemos proyectos muy importantes, tanto nacionales como de cooperación internacional. Nosotros a través de estos acuerdos de cooperación internacional logramos un reconocimiento a nuestra presencia, a nuestro despliegue, a la actividad de ciencia que venimos llevando. El que tenemos con el Instituto Alfred Wegener de Alemania, con el cual tenemos un laboratorio de investigación de biología marina en la base Yubani. Que es necesario invertir en ciencia, invertir en tecnología, tener científicos que todos los años se vayan renovando, crear en el espíritu de los nuevos investigadores, que es necesario realizar el máximo esfuerzo en la Antártida. A partir del 59, que entró en vigencia en el 61, se encuentra el Tratado Antártico, que ha generado un modelo de cooperación internacional, es uno de los ejemplos. Así nos vamos a encontrar grandes logros y grandes avances a nivel científico, producto de esta cooperación internacional. Después del Tratado Antártico, el problema es distinto. Es decir, nosotros hablábamos de soberanía, nuestro sector, y en realidad hoy nosotros no somos soberanos en nuestro sector, sino que somos soberanos en cada una de nuestras instalaciones. Mire, la Argentina tiene buenos títulos para sostener sus reclamos soberanos, pero hay algunas cuestiones que el derecho internacional, por ejemplo, el derecho internacional público, no se ha expedido sobre cuáles son los títulos jurídicos para la apropiación territorial o los modos de adquisición territorial en Antártida. La actividad llevada a cabo por estas bases permanentes son de alguna manera muy importantes desde la perspectiva que en el artículo 4 del Tratado Antártico, cuando se habla de los derechos de soberanía sobre la región, se le da una gran validez a toda actividad llevada a cabo con anterioridad a la firma del tratado. Este ciclo de cooperación antártica se concluyó en el 91 con la firma del Protocolo de Madrid, que declara la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Lograron que la Antártida se convirtiera en un continente ejemplar, o sea, un laboratorio natural único para las ciencias naturales y un laboratorio internacional para la política mundial. Lo difícil es el futuro. El futuro es muy difícil por muchas circunstancias. Fundamentalmente está la avidez de las naciones. Y hay países que no han hecho absolutamente nada de la Antártida, pero han manifestado su interés, se han adherido al tratado, no tienen ni voz, ni voto, ni veto, pero acatan las resoluciones del tratado
y están en la expectativa. Hay países muy curiosos. Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, Estonia, Lituania. Es decir, ¿por qué están ahí? Es porque están esperando que si mañana se explora y se explota la Antártida, recibir algún tipo de beneficio. Nosotros vamos a seguir luchando para que la Antártida sea Argentina, la parte que nos corresponde. Otros países están interesados directamente a través, ya sea a través de sus empresas o a través del mismo gobierno, en explotar la Antártida. Yo creo que el primer recurso que va a necesitar el resto de los países no se trata del petróleo, como mucha gente lo dice, o los minerales de la Antártida. Tampoco del krill o de otros alimentos. Yo creo que el recurso que van a buscar a corto plazo va a ser el del agua. En la Antártida está entre el 70 y el 80% del agua dulce del planeta. Pienso que quizás esa va a ser la primera explotación, y el Tratado de Madrid u otros parecidos será letra muerta cuando las naciones realmente necesiten o reclamen la utilización de algo que está ahí y no lo poseen ellos y sus habitantes lo necesitan. Y lo más grave es que en los próximos 20 años va a disminuir todavía un tercio el consumo, el agua disponible en el mundo, el agua dulce.